Eh, pues digamos que la convocatoria está más navideña que académica, entonces hay bastantes salas vacías, pero digamos que la cuestión era como un formalismo también para tres cosas, ¿sí? Uno, pues hacer la relación de los informes entregados. Eh, Nosotros ya tenemos acá la relación, entregaron Nariño, Norte Santander, entregó también Santander, Boyacá, Bogotá, eh, el profesor Jaime en Manizales, estuvo Cundinamarca y Tolima. Y está Boyacá y hay un avance de Cauca. Entonces, nos faltan otras como Atlántico, no pudimos saber qué había pasado. Nos falta Bolívar, nos falta Valle, el profesor por ahí me comentó algo, el profesor Saúl, que enviaba un avance, pero no pudo terminarlo. Y digamos que bueno, hay como unos 8 de 15 informes que ya han entregado. En el caso particular, todos los informes pues han señalado que es una primera versión por el hecho que pues digamos que hubo harta información recolectada, otra no se logró procesar. Y entonces, pues la idea es que pudiéramos, digamos, con este primer informe hacer lo que habíamos pensado, de enviarlo al otro par para que lo valore y que conforme a esa valoración, pues nos haga llegar la retroalimentación, sería como el primer paso. El segundo es que nos pusiéramos de acuerdo cuándo entonces entregaríamos la versión final. Eh, en el caso particular de nosotros, el Nodo Nacional, pues el informe ha estado nutrido, digamos que ya tenemos acabados como cuatro dimensiones, pero realmente estamos sufriendo por tres, que es el tema de gestión, que todavía está, digamos, en cero, costos que ya está, pero en una primera versión, y estamos con el tema de investigación, extensión, internacionalización, que digamos que está, digamos, como hasta ahora proyectando, avanzando. Y nos faltan las recomendaciones. Entonces, de todas formas, nosotros el día de mañana les hacemos llegar el informe con lo que tenemos y pues no sé si habrá alguna territorial en particular que quiera hacer una valoración del informe, pero de todas formas, ahorita yo quería proponer una dinámica y era que pudiéramos decir qué cosas permite pensar para toma de decisiones nuestros informes. ¿Sí? O sea, en qué cosas que uno sugirió, uno cree que deberían haber decisiones de fondo frente al programa. Entonces, el tema era si nos vemos en el mes de enero, en qué fecha retomamos el asunto para, digamos, ya concluir la entrega del informe final. Entonces, eso creo que es importante. Nosotros nos reintegramos los profesores de planta el 9 de enero, pero los profesores de cátedra, pues no sé qué obligación tengan, no sé si algún profesor diga que este ya es su informe final y se la juegue con eso. Yo lo que he visto es que todos los profesores están considerando que esto es una versión inicial, entonces que no se considere la final, sino es una entrega que tiene más un carácter simbólico como para que repose en dirección y que con base a eso después nos den tiempo para en enero completarlo. En el caso del informe nacional, nosotros vamos a pedir, yo le pongo por ahí hasta finales de enero o mediados de enero para finiquitar todo, pero pues eso no quiere decir que no esté bastante avanzado. Estaba mirando hoy el índice y ya vamos en la página 150, entonces digamos que ha sido un informe nutrido y quería pronunciarme sobre qué cosas permite pensar el informe, pero antes de eso no sé, los profesores que estamos conectados, qué dicen sobre el tema de la primera y la segunda versión. Profesor Ramiro, yo estuve ahorita recién hojeando con el listado que nos pasó Miller
y veo que el informe de ustedes pues está sintético, que es de 26 páginas, y la idea es que nos mande la fórmula para poder volverlo todo al mínimo tamaño. Entonces, vimos eso, entonces, no sé, profesor Ramiro, profesor Omar, también, ¿qué dice frente a su informe? ¿Cuándo pudiéramos retomar? O si ya con esto se la juegan otros. Hemos dicho también acá que teníamos la intención de que estos informes lleguen a cada uno de los directores y al director nacional para que ellos nos den un concepto sobre qué cosas ven que el informe les está aportando y cómo ven la calidad del informe, ¿sí? O sea, finalmente son ellos los que de alguna forma van a ser los principales agentes en este proceso. Entonces, profesor Ramiro y profesor Omar, los escucho porque no veo otros acá en línea. Sí, profesor, mire, efectivamente el informe nuestro no es un informe acabado porque como les digo en el correo que les mandé hace un ratico, hemos tenido dificultades en la consecución de la información. La profesora Adriana acaba de enviarme un escrito que no he leído porque lo acabo de recibir, que se los voy a enviar como un anexo y realmente el informe nuestro no es un informe acabado. ¿Para cuándo? Mire, usted sabe que nosotros estamos en una interinidad grandísima, nosotros no sabemos realmente qué va a pasar con nosotros. Por lo tanto, creo que habrá que retomar por allá a finales de enero. Yo envié, apenas pudimos desenredar el tema de las guías de cátedra y este lunes se las enviamos a los profesores que se comprometieron con nosotros para hacer el análisis y las recomendaciones de las guías y los módulos. De tal manera que este sería un tema para retomar por allá en enero, porque usted sabe, el tema de nosotros los temporales es bastante complicado, no sabemos qué realmente va a pasar. La gran mayoría, lo debe saber usted, la gran mayoría de los temporales ni siquiera se pueden presentar o se pudieron presentar al concurso de ocasionales, así que este tema es bastante complicado. Se nos habían dado unas informaciones que terminaron siendo equivocadas al respecto de nuestra contratación. Entonces ahí la cosa está complicada, hermano. Profesor Ramiro, o sea, esa información entonces nosotros la pasamos a la Dirección Nacional, bueno. Desde Caldas, profesor Jesús, Profesor Jaime. les deseo una feliz Navidad desde ya. Lo quería felicitar por este trabajo que se hizo. Me parece muy valioso. Nos ha permitido a todos aprender una cosa. La ESAP ha hecho un gran papel territorial. La SAP ha estado presente donde nunca había estado ninguna universidad y no lo estará ninguna. Y me parece que ese es un posicionamiento que con lo que pretende la actual administración de Pedro Eugenio Medellín puede servirnos para consolidar no solo reposicionamiento, sino capacidad de mejora de la calidad de la enseñanza y la formación en nuestra disciplina de la administración pública. Yo a usted lo quería felicitar por ese empeño, a todos los profesores que han estado participando. En nuestro caso aprendimos mucho con el ejercicio y yo creo que el informe aporta bastante para entender la dinámica de la escuela en los territorios. Es buena. Usted sabe que en contextos de la mediocridad actual, en medio de esta marketing de las tales acreditaciones de mucha incapacidad académica en la Universidad Colombiana, yo creo que la SAP puede ser perfectamente reconstituida como una muy buena entidad en un proceso de formación muy útil para el municipio y para la ciudadanía, de manera que pidámosle al niño Dios que el informe
sea mejorado, porque como dicen los profesores, en enero comienza un nuevo año y dejamos llamarnos los unos a los otros, porque solo en Navidad le decimos a todo el mundo que hemos olvidado hasta los pecados. Un gran abrazo. Profesor Jaime, ¿ustedes piensan que el informe de ustedes es la primera versión o es la versión final? Para poder también dar unas fechas acá. No, el de nosotros es la versión final, ese camello tan berraco, eso que lo miren padres ciegos de los que miran los proyectos de investigación, que no saben ni leer. No, nosotros ya hicimos el informe, padre. Ya es a las esferas superiores a las que les toca perfeccionar y entender eso, sí, señor. Bueno, listo, profesor. Profesor Omar. Profesor, nuestro informe tiene la característica de que tiene toda la información. En eso yo sí quiero resaltar la labor de mi auxiliar, que ha logrado reunir toda la información, pero ha sido tanta la información que apenas estamos, o sea, no he sabido cómo organizarla. Entonces lo que no he podido enviar ha sido una versión como inicial, porque yo también estoy de acuerdo en que en enero se debe entregar una definitiva, dada la gran información. Digamos, nosotros por información pues no sufrimos, está toda la información. El problema es utilizarla para efectos de redactar el informe. Entonces lo que el pensado mío siempre ha sido entregar una versión inicial, pero siempre se presenta que curso de inducción, se presenta que el estudiante de la maestría, entonces siempre se me asigna alguna labor que me ha impedido, por supuesto, por ejemplo, el profesor Jaime es testigo de que estudio por allá en Manizales, por allá lo saludé, tuve el gusto de darle un abrazo y siempre se me presenta un inconveniente. Pero ya desocupado, pienso que el viernes podría ya enviar esa versión inicial y aprovechar de aquí a enero para que toda esa información que tenemos se convierta en el informe definitivo. Yo pensaría que hacia el 15 o el 20 de enero ya tener esa versión definitiva y poderla presentar aquí por esta vía. También considero que entre las decisiones que se pueden tomar hay varias. Primero, es claro que la PT tiene que conservarse, tiene que defenderse. Me parece que la prioridad del director Pedro Medellín es defender y proteger la PT. ¿Sí? Nuestros descubrimientos indican que el número de matriculados de APT está superando con creces el número de los de AP. ¿Sí? Y tenemos una gran oportunidad aquí en la territorial. Lo segundo es que nosotros hemos considerado aquí con Mauricio, el monitor, que los próximos directores territoriales deben tener un perfil tan académico y estratégico, porque precisamente lo que hemos encontrado ha sido y lo que estamos proponiendo son estrategias no solamente para que el contenido y la oferta educativa se adapte a las realidades de cada municipio y cada departamento. Consideramos que este modelo administrativo, por lo menos en esta territorial, no ha tenido la suficiente estrategia ni el suficiente músculo para aprovechar la posición de la escuela en 6 departamentos. Y finalmente, consideramos que hay que hacer un trabajo muy importante a nivel de egresados. Nuestros egresados, no solamente lo que se vio en la encuesta, sino lo que hemos trabajado, pues ven la necesidad de que la escuela les llegue a ellos, porque finalmente ellos son los que van a legitimar la escuela. Entonces, pienso que hay muchas otras decisiones que se pueden tomar, pero considero que en la versión que entregaremos este viernes, allí se va a reflejar algunos elementos. Nuestra versión es corta, no supera las 40 páginas, es algo muy centrado en reflexiones, pero especialmente en una postura muy crítica frente al modelo administrativo que ha imperado estos 25 años de manejo de AP APT, y segundo, pues está lleno de muchas sugerencias y muchas proposiciones, porque consideramos que hay que terminar con informes que propongan en todas las áreas
pero especialmente en una mayor presencia, protagonismo de la escuela en los departamentos, los municipios. Entonces, le repito, pienso que lo que importa es la reflexión y ojalá haya posibilidad de que expongamos el informe puede estar bien. Listo, profesor. Profesor Norte Santander Valle. ¿Profesor Saúl está? Buenas tardes, Norte Santander reportándose. Profesor Saúl, profesor Norte Santander, Santiago, perdón, profesor. Siga. Que no lo localizo acá para que salga la Molina. Diga, profesor. Acá ya está Cúcuta, listo. Ya buscamos al técnico para que nos colabore. Listo, por favor. Está Cúcuta. Listo. Profesores, con estos datos nosotros vamos a hacer la entrega de lo que tenemos y vamos a colocar las fechas tentativas para el mes de enero. Y digamos que en el caso particular del profesor Mejía, pues decir que es un informe que es acabado. De todas formas, tenemos que enviarlo a las otras territoriales para que cada uno de nosotros genere un concepto. Yo les iba a compartir un poco como los hallazgos que hicimos nosotros. De plantear sobre qué evidencias que soportamos como la propuesta, ¿sí? Lo primero es que nosotros encontramos que hubo un crecimiento del programa que es significativo en torno a dos propósitos. El primero fue el tema de que se pretendió que el programa llegara a los territorios, cosa que se hizo, y que digamos que en los 80 logró llegar a 31 capitales del país, 31 departamentos, perdón. Y lo otro fue que Profesor Molina logró hacer, digamos, que otros programas no lo han hecho. Y esto cumplió otro de los supuestos de la década de los 80, que fue la propuesta de Belisario Betancourt de acceso a la educación, cuando él estaba en eso, que era un poco la lucha contra la pobreza, realmente. Y él planteó que debería haber acceso, digamos, para... No se está escuchando bien. Perfiles Profesor, no se está escuchando bien. superior, y que tampoco era típico estudiante, digamos, joven. Profesor Molina, Por favor, no se escucha bien. ¿Se está escuchando? ¿No se no escucha? escuchamos nada. Estoy buscando acá. No se escucha, no se escucha, no se ¿Ya escucha. está escuchando? Profesor, ¿ya está escuchando? Listo, vuelvo. Ahora sí, sí, señor. Ahora sí. Listo, profesor Ramiro, voy a buscarlo acá con Dinamarca otra vez, a ver si está. Profesor Ramiro, ¿ya? Listo. Ya. Listo, entonces le estaba comentando, ¿sí? El primer logro que nosotros encontramos es que el programa respondió a dos propósitos con los que nació. Uno, llegar a los territorios, y dos, dar, digamos, la posibilidad del acceso a la educación superior a un tipo de población particular, que era personas en edad adulta y personas que estuvieran laborando. Y eso fue parte como los propósitos con los que nació el programa. Y el programa llegó a lograr aparecer en 31 departamentos, digamos, a lo largo de estas casi 2 décadas y medio, y eso, digamos, que es un logro significativo, y llegó a un número de estudiantes que hoy tenemos de 12.500 estudiantes, tal vez un número parecido de egresados, 12.500, pero acá ya encontramos un tema que me parece que es importante, ¿sí? Y es que yo hablaría de que hubo dos ciclos de descentralización y un ciclo de recentralización. El primer ciclo de centralización fue el ciclo de llegar a los departamentos, y el segundo ciclo fue el de llegar a los municipios. Sí, o sea, aparte de las capitales, llegar a los municipios. Pero lo que encontramos, y esto es como una primera propuesta, es que el programa terminó concentrando casi que el 60% de los estudiantes en las capitales. Y digamos que esa concentración en las capitales
alguien podría decir, no, lo que pasa es que los estudiantes vienen de otros municipios, nosotros hicimos el estudio y lo que encontramos es que realmente las capitales casi que es el 60% también, 60%, en algunos casos llega hasta el 70%. Entonces, la primera sugerencia que creo que hay que hacer, y para que ustedes lo evalúen, es que el programa debería volverse un programa presencial para los que viven en la ciudad y una forma de convocatoria que sea para los jóvenes, ¿sí? Y otro que haya distancia. En Bogotá pasa lo mismo, que hay un programa a distancia para los que viven afuera y hay otro presencial para los que viven en la ciudad, pero también con una modalidad que es el nocturno, que permite cubrir a esa población que está trabajando, pero que a la par digamos que es población adulta. Y yo creo que si ustedes tienen esos datos, sería muy valioso pensar en que cada departamento tenga su programa, y no sé si decía la decana Estela que esto es más exigente porque hay que abrir un registro calificado para cada una de las territoriales, pero habría que pensarlo si debería ser así. Entonces yo creo que esa es una decisión de fondo porque la presencialidad es importante por el tema de la calidad, ¿sí? Entonces acá ya viene como el segundo aporte que creo que encontramos, y es que el programa, a pesar de haber tenido toda esa cobertura, pues lo que uno encuentra es que los resultados de calidad, por lo que dicen los conceptos de los pares y digamos lo que dicen los resultados de CAES, es que están por debajo de la media nacional. En algunos territorios no solamente están por debajo de la media nacional, sino que están muy por debajo, ¿sí? Y digamos que uno puede asociar que esto tiene varios factores, pero pareciera ser que una de las características, según lo que buscamos, es que los programas a distancia en Colombia, los de administración, suelen tener bajos resultados. Entonces, para pensarlo y para que de pronto lo pudiéramos un poco valorar, si el programa no debería dar un paso para lo que es los habitantes de la ciudad, que sea un programa presencial, y para, digamos, ese otro 40% que está en los territorios, pudiera hacerse a distancia, ¿sí? Entonces es una gran propuesta que está ahí, que es de fondo, ¿sí? La segunda es que nosotros hicimos el análisis de entorno municipal con el índice de desempeño municipal y el índice de desarrollo institucional, uno del DNP y otro de la función pública, y lo que nos pudimos dar cuenta es que el discurso que dice la escuela en relación con que llega a los municipios más débiles no se soporta, ¿sí? O sea, no se soporta cuando uno ve que casi que el 70% de los egresados, no, el 90% de los egresados y el 80% de los matriculados están en ciudades y en municipios del grupo 1 y 2 de índice de desarrollo municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que el programa está en los municipios que tienen más fortalezas, y en los municipios que tienen menos fortalezas, pues el programa realmente tiene una subrepresentación en términos de la distribución de municipios según esos grupos. O sea, lo que está haciendo el programa realmente puede haber dos interpretaciones. Una es que gracias al programa es que aparecen esos buenos indicadores en esos grupos. Pero el otro es que no es porque el programa esté ahí, sino porque son grandes ciudades, digamos, o son grandes municipios, y lo que estamos haciendo es llegando donde los fuertes y dejando sin apoyo a los más débiles. Y yo creo que eso me gustaría que lo discutiéramos, porque lo que se está diciendo es, el programa se concentra en las ciudades, y segundo, a los municipios que está llegando, no son municipios que tengan las mayores debilidades. Entonces, habría que plantearse si el programa tendría que refocalizarse. Y entonces ese discurso que cada rato sostenemos y en los lineamientos están, etcétera, que es que el programa llega a donde los más débiles, no se soporta ni con el índice de desarrollo municipal ni con el índice de desarrollo institucional. En ambos, en uno estamos en los municipios con condiciones iniciales altas y en otros con desarrollos robustos. O sea, que eso lo que nos está diciendo es donde hay más población, donde hay más actividad económica, donde hay más tributación, donde hay, digamos, más recursos económicos. Entonces, segunda gran decisión que uno le propondría al programa es no solamente abrir
presencial y a distancia en las capitales, sino segundo, hay que refocalizar los municipios donde está llegando. O sea, porque no están llegando, el programa no está llegando donde más se necesita. O cambiar el supuesto, y decir, no, nosotros queremos fortalecer a los fuertes y los débiles, miren a ver qué hacen, ¿sí? Pero digamos que no se soporta ya ese discurso que se presenta al Ministerio de Educación y que se presenta incluso en muchos de los, cuando vienen los pares, que uno dice, no, es que nosotros, este programa fortalece a los débiles. Ya no está pasando eso. Si eso pasó en los 80, creo que en este momento, según lo que, a donde estamos llegando, no está aconteciendo eso. Entonces, esa es una segunda propuesta fuerte que uno estaría, digamos, como haciendo, ¿sí? La tercera es que uno logra ver en el tema de resultados que al programa, según lo que dicen los empleadores y según lo que dicen los egresados, ha cumplido con sus promesas de formación. O sea, las promesas de formación es que ellos son, digamos, pueden resolver problemas técnicos y administrativos, son éticos, promueven una gestión transparente, buscan un Estado social de derecho, buscan un Estado democrático. Según lo que dicen las encuestas, los empleadores coinciden con los egresados en que eso se está cumpliendo. Pero hay una situación que es un poco problemática, y es que por un lado están las pruebas Saber Pro, que muestran que esas competencias genéricas y específicas no es tan cierto que se estén cumpliendo. Ese es un desafío. Y el otro es que realmente cuando se hizo las entrevistas, los estudiantes siempre patinaban, guardaban silencio cuando se les preguntaba a ellos cuáles eran las habilidades o competencias que habían aprendido en el programa. Entonces, generalmente las respuestas más señaladas es que les habían enseñado a ser críticos, que habían aprendido a hablar oralmente y que habían aprendido a mirar las cosas en el contexto. Pero digamos, de competencias técnicas, realmente solamente en una de las visitas o en uno de los videos dijeron que sabían formular políticas públicas. Y realmente por lo que dijo, no es que fuera muy claro qué entendía por formular políticas públicas. Entonces, hay un problema en términos de la que dicen que, y eso es muy importante, los empleadores y los egresados dicen que las competencias sí las adquirieron, pues parece ser que hay que... Señor profesor. ¿Está escuchando? Se fue con Dinamarca. ¿No se escucha? Ni No, se ve, ni se entiende. se desconectó la base, entonces dejó de haber comunicación y estamos conectándonos por el teléfono. Listo, profesor. ¿Continúo o qué hacemos? Ya acá estamos llamando al Continúa. técnico. Listo, entonces, Tranquilo, continúa por el audio. listo, entonces les decía, Hoy profesores, acá se que... está escuchando bien. Listo, entonces les decía, un recorderis pequeño para Cundinamarca es que según lo que nos dio el número de matriculados y donde están matriculados, lo primero es que casi que el 60% se concentra en las grandes ciudades o en ciudades pequeñas, en las 31 ciudades donde hace presencia el programa. Y que los que están en la ciudad no es que vengan de otros municipios, sino que son prácticamente residentes en la ciudad casi que el 60%. Entonces la propuesta, primera propuesta fuerte, y si ustedes el dato le dan para corroborarla, es que el programa debería dar el paso a la modalidad presencial, ¿sí? Y segundo, la modalidad a distancia que se resguarde o se crea para los que son realmente otros municipios y se llegue a los municipios donde tiene que llegar. Pero el programa nació con unos supuestos que los supuestos ya están cambiando, ¿sí? Y ustedes mismos lo han dicho, ya los estudiantes son más jóvenes, viven en la misma ciudad, etcétera. Yo creo que eso es un elemento importante para el tema de la calidad, es el primero. Lo segundo que les decía, profesor Cundinamarca, es que dado la evaluación de entorno que hicimos con índice de desempeño municipal e índice de desarrollo institucional, lo que nos dio es que nosotros estamos llegando a los municipios con más condiciones iniciales fuertes. Entonces estamos llegando a los municipios de condiciones robustas, de desarrollos robustos o condiciones iniciales altas, donde hay más población, mejor economía, mejor tributación y mejor gestión.
Entonces, la reflexión que se hace uno es, ¿para qué el programa llega a donde los fuertes y por qué no llega a donde los débiles? Que ese es todo el discurso que en buena parte ha soportado el programa. No lo estamos haciendo. O sea, las territoriales realmente están llegando a las capitales y algunos municipios hasta cercanos a las capitales. Entonces, pues uno diría, o habría que cambiar la premisa o habría que cambiar la focalización. La propuesta del equipo que vamos a hacer en el informe es precisamente que cambie la focalización. Y yo creo que deberíamos preocuparnos todos las territoriales por mirar realmente dónde es que el programa debe llegar. Nos interesó, creo que hasta ahora ha interesado tener matriculados. Eso es todo lo que ha interesado al programa. Pero no está interesando dónde llega, qué pasa con el programa, si están cumpliendo sus resultados, etcétera. Entonces, la segunda propuesta es precisamente que haya una refocalización del programa. Lo tercero que pudimos ver con las encuestas es que los egresados y los empleadores están diciendo que sí se están cumpliendo los propósitos de formación del programa, o sea, que sí están formando administradores públicos eficientes y eficaces, que saben resolver problemas técnicos, que están construyendo Estado social de derecho, que buscan la democracia, la transparencia, etcétera. Pero decía yo que eso contrasta un poco con lo que nos encontramos en las pruebas Saber Pro. Y es que en las pruebas Saber Pro, pues ya lo hemos mencionado, están por debajo de la media nacional. Y segundo, los conversatorios que tuvimos con los estudiantes, donde precisamente dijo que cuando les preguntaba por qué sabían hacer o cuáles eran las habilidades o competencias adquiridas, realmente dudaban y digamos que les costaba mucho esfuerzo poder enunciar qué era lo que sabían hacer. Y digamos que las respuestas dominantes fueron precisamente que sabían ser críticos, que sabían, digamos, el tema de la habilidad oral, o sea, la comunicación, y el tema de leer contextos. Digamos que esas tres fueron, pero digamos en proyectos, contratación, presupuesto, planeación, organización, etcétera, muy poco lo mencionaba. Realmente fue llamativo ese tema, pero como digo, contrasta con las respuestas que dieron en la encuesta los egresados y los empleados. Entonces, y hubo otra pregunta, hizo en la encuesta, que esta sí fue muy interesante, y es que se les preguntó si ellos creían que había un perfil del programa. Y casi, no sé, ahorita no tengo la cifra, el 80% dijo que sí. Pero cuando uno fue a mirar las respuestas, que eran preguntas abiertas, pues solamente como el 20% dijo que era en administración pública. Otros dijeron que era en liderazgo. Otros dijeron que era en función pública. Otros dijeron que era en empleo. Otros dijeron que era en servicios. Entonces, eso hace creer que realmente no hay un perfil de formación claro. Y todo el mundo decimos es que lo público. Y lo público cae desde marketing político hasta, digamos, el tema más técnico que si es personal o presupuesto. Entonces yo creo que ahí hay un tema importante que debería apalancarse a futuro y es proponer un perfil claro que permita hacer un ajuste del plan de estudios según un poco lo que uno pudo ver en los conceptos que dieron algunos profesores que fueron generosos. Lo que ellos no ven muy claro es articulación entre asignaturas y núcleos. Entonces cada uno va como por su línea y eso me pareció un aporte valioso de un profesor de Cauca y de un profesor de Atlántico, ¿sí? Que no hay una integración como que dé cuenta de articulación entre temas. Entonces cada uno podría pensar de pronto que el programa puede ser 4 carreras que están paralelas, ¿sí? 4 carreras, una que va por la economía, otra que va por la administración pública, otra que va por ciencias políticas y otra que va por territorio. Pero la pregunta es cómo y dónde se logran integrar como esas formas, entonces esas formas de saber. Entonces, eso sería otra propuesta, el tema que creo que hay que hacer un ajuste al plan de estudios y digamos un ajuste que integre, ¿no? Y que genere una claridad más fuerte sobre cuál es el perfil del egresado y cuáles son las competencias que tiene que adquirir y cómo adquirirlas. Y esto se relaciona con otra pregunta que fue lo más crítico, aunque fue bien evaluado, el tema del contexto y las prácticas y las pasantías de los estudiantes
fue las respuestas que ellos vieron más débiles en relación con esto. Entonces, esa es una tercera propuesta, el ajuste del plan. Una cuarta, fue cuando nos detuvimos en el tema de las pedagogías, ¿sí? Entonces, yo creo que esto es crítico, porque este programa, todo el mundo dice esto. Dice, es que este es un programa que es semipresencial. Entonces, no es un programa que ni es a distancia, ni que es presencial. Entonces, cada uno interpreta que el programa es, si lo quiere volver a distancia, lo cree que es a distancia, y si lo cree que es a presencial, vuelve presencial. Y esto tiene unas consecuencias. Primero, los estudiantes asumen que no hay un acompañamiento en todo el proceso. Entonces uno echa de menos que un programa a distancia tiene unas plataformas, tienen unas tutorías, aparece la filosofía de los créditos que dicen que una tercera parte es de acompañamiento, todo esto, pero eso no hace presencia en el programa. Pero lo segundo que también es importante es que la clase se vuelve una clase que es como si fuera un programa presencial. Entonces, realmente uno ve que hay dos estrategias que ambas tienen su problema. Una que vuelve magistral la clase, los estudiantes, algunos dicen que casi no leen, entonces lo que el profesor va y les cuenta, ¿sí? Y por otra parte, que hace que los programas se vuelvan el espacio de la tutoría a hacer trabajos en grupo. Y eso se entiende como una tutoría. La pregunta que creo que hay que hacer es ¿qué es una tutoría? ¿Sí? ¿Y para qué son esos fines de semana? Porque el profesor también se inventa. Y los estudiantes van sobre la base de que no trabajaron nada a lo largo de la semana. Entonces, yo creo que debería ser un poco más transparente el programa diciendo que es una estrategia y una metodología a distancia. Y por ejemplo, uno diría si requerimos vernos cada semana o no, o qué hacemos para el acompañamiento virtual, ¿sí? ¿Qué compromisos asume la institución y qué compromisos asumen los profesores? Entonces, esta sería, digamos, como una tercera propuesta fuerte. La primera, volver programa a distancia presencial y mirar en ese presencial qué debería quedar a distancia nomás. El segundo, la refocalización. El tercero, el tema del fortalecimiento de las competencias y ese perfil profesional. Y el cuarto, el tema que estamos señalando, el tema de la pedagogía o el tema de la metodología. ¿Qué sería una metodología a distancia? ¿Y qué sería todo este soporte, digamos, que estamos sosteniendo a nivel presencial? El otro tema que ya se va resolviendo inicialmente, pero que no hay que dejar de insistir, el tema de la planta docente. Realmente un programa que tiene 15.000 estudiantes, 12.000 estudiantes, perdón, con 7 profesores de planta y estaban 30 de tiempo completo. Ahorita, si el concurso es cierto, 200, pues es un paso gigantesco, pero el programa tiene que soportarse en profesores en los territorios y que no sea que cada administración llega y dice vamos a poner unos profesores y no se sabe realmente qué va a llegar a pasar. Entonces yo creo que esa es otra decisión de fondo que uno encuentra un poco con los datos del informe que se podría y se debería hacer. Entonces eso sería como una quinta propuesta que aparece ahí. Una sexta es el tema de la selección de docentes, de la apertura de cortes, perdón, la selección de estudiantes, la apertura de cortes, y es cómo es que se generan esos convenios. O sea, primero yo creo que, no sé, la propuesta un poco va es que debería haber un comité de acreditación, un comité de evaluación de apertura de cortes. Eso no puede ser, porque es que eso es como una cierta laxicidad, una cierta flexibilidad y un cierto autoritarismo. Entonces el director territorial va y habla con el alcalde, van y firman un acta de compromiso, llega al consejo territorial, en el consejo territorial con la excusa de los profesores, nadie le dice nada al director porque es el director de acá si tiene intereses desde acá, entonces más se abre eso y entonces dicen en el estudio, no tienen internet, no tienen biblioteca, no tienen sala de sistemas, pero aún así firman el convenio. Entonces, yo creo que esto y esos convenios tienen un problema que es que nunca tienen un respaldo institucional.
Es el alcalde, y si el alcalde se enfermó, si el alcalde se murió, si cambiaron el alcalde, entonces todas las condiciones terminaron viniéndose al piso. Entonces, la propuesta es, del lado del municipio, que eso haya un proceso donde sea el consejo el que avale eso, ¿sí? Y del lado de la SAP, que haya un comité, que no sé cómo se llame, un comité de apertura de cortes, que sea el que verifique las condiciones de calidad. O sea, cada vez que vaya a haber una apertura, este comité tendrá que desplazarse, bueno, es como la propuesta que va a aparecer ahí, a mirar las condiciones y que esas condiciones estén efectivamente garantizadas para que se den. Entonces, eso es como otra de las propuestas que digamos que van saliendo un poco de acá. En este tema, bueno, hay otro que es más genérico, pero ustedes lo conocen y es un tema que es de público conocimiento, y es el tema de infraestructura, ¿sí? Y es que realmente lo que encontró el informe es que hubo un plan maestro, acá se le invirtieron casi 10.000 millones de pesos a ese plan maestro. No sé, estamos haciendo una relación de apropiaciones presupuestales, planes de inversión, y hay una parte de ejecución que queremos mirar, que es cuánto se le ha invertido a sedes territoriales y no ha pasado nada. Entonces, pues hay unos elefantes blancos, está el elefante de Santa Marta, está el de Huila, están los lotes comprados de Barranquilla, creo que algo parecido hicieron también, no sé si fue en Santander. El caso fue que mucha plata se fue en eso y esto tiene unas consecuencias importantes. Es que donde no hay sedes territoriales, realmente a los estudiantes se le ofrecen muy pocas condiciones de infraestructura. Entonces, pues allá si no hay internet, se murieron sin internet, porque es que nadie está pensando en mejorar lo que no es de ellos. Entonces, donde están, digamos, los municipios, nadie está pensando en poner una biblioteca, o nadie está pensando en colocar una sala informática porque eso no nos pertenece. Entonces, mientras no haya esa infraestructura, uno podría pensar, pero si está en 31 capitales, ¿por qué no apuesta la SAP a que esté realmente la sede en 31 capitales? ¿Sí? Con lo que está diciendo. Y en lo otro, que hubiera un kit, no sé, o sea, uno ya pensaría en un kit portátil. Entonces, vamos a ver allá vamos a llegar con los portátiles, vamos a llegar con la biblioteca, vamos a llegar con los BioBi. Por cada territorial tiene que haber, por cada setup tiene que haber un equipamiento portátil. Pero, digamos, vuelvo con la infraestructura. Tiene otro elemento, es que los estudiantes. Perdón. Lo que está diciendo. Profesor. Aló, sí. Sí, no, es que eso que está, de lo que usted está planteando, profesor, parecería de Los Ángeles, hermano, porque es que lo que vemos aquí en la escuela son cosas completamente diferentes. Mire, le voy a hacer un par de observaciones solamente. En el aspecto, por ejemplo, presencial, ¿de acuerdo? Puede ser presencial. Aquí en la territorial podría ser aquí en Fusa. En los demás no hay gente para hacerlo presencial. ¿A dónde llegar? En ningún municipio hay tanta gente como para decir que se puede hacer un curso, por lo menos algunos semestres allí. Entonces, pues, entre otras cosas, para hacer la selección se exige un determinado número. Siempre se ha criticado por eso. Entonces, para hacer una buena selección, pues se requiere una buena cantidad de aspirantes y no aparecen. Entonces, tenemos que ver todo eso, profesores para dictar. Decir que acaba de llegar me muestra un mapa donde prácticamente en el centro del departamento es donde están concentrados los etapas. Tiene abierto el micrófono que no escuché. Profesor, permítame termino y ya ahorita le doy la palabra para que usted haga las apreciaciones del caso. Listo, vale. Para esa SAP de Ángeles que usted dice, ¿sí? Es que estamos de pronto estamos en la SAP del infierno, entonces toca pensarlo un poquito y llevarla al cielo. Para que lo piensen, ¿sí? Entonces, bueno, seguía, profesores, con lo que estoy diciendo, ¿sí? Estas infraestructuras
realmente donde hay, o sea, hay tres modalidades de forma de hacer presencia el programa. Uno, donde hay sedes territoriales propias, ¿sí? Que ahí hay unas condiciones mínimas, o sea, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Cauca, realmente tienen unas condiciones que pueden asimilarse y mejorándose a campus universitarios. Pero ojo, viene la segunda categoría, que es la de municipios convenio, y no todos son iguales. Es que hay convenios que realmente lo que le interesa es abrir cupos, no por dar educación, profesor Ramiro, sino por cumplir compromisos políticos. Y eso también tenemos que ser francos. Entonces meten a estudiantes donde hay un caso que yo se los comenté a ustedes, donde los estudiantes no pueden usar el baño si no pagan 500 pesos, ¿sí? O sea, eso, si yo fuera el Ministerio de Educación, realmente cierro el programa, ¿sí? Porque no tienen baño. O sea, empezando por eso. Entonces, hay esos otros que son convenios, pero hay unos convenios mejor hechos. Por ejemplo, en Pitalito es excelente la sede de un colegio que no pagan nada y tienen todas las condiciones. Porque creo que es como firman el convenio los directores y cómo se hace seguimiento y acompañamiento para verificar eso. Y hay unos terceros que son en arrendamiento. Y aquí nos encontramos, eso hay que mirar mejor los datos, que hay unos donde pagan muy alto y realmente pues las sedes lo que prestan es un salón porque ni siquiera prestan el internet, ¿sí? O sea, estoy hablando del caso particular de Huila o Neiva, ¿sí? Y esto está generando una cosa que me parece que cada uno ama su universidad, los que están acá, ¿cierto? Cada uno salió de una universidad, ama su universidad. Pero los de acá no saben a qué universidad pertenecen en las territoriales, porque algunos tienen que ir a un centro de cosmética que se llama Academia Mansur. Entonces hay cursos de enfermería como hay cursos de belleza. Y en el mismo salón, unos con delantal de estética y los estudiantes de acá, pues diciendo, profesor, es que nosotros no nos sentimos como reconocidos y como perteneciendo a una comunidad académica. Entonces, uno podría decir, pues lo importante es que le den las clases, pero yo creo que lo importante teniendo plata como tiene esta institución, no puede ser eso. Entonces, yo creo que otra decisión fuerte y que deberían aclararnos y un informe debería haber y que lo deberíamos pedir es qué pasó con toda esa plata que se destinó y que se supone se debería destinar a las sedes territoriales. Y yo creo que la SAP puede hacer un esfuerzo según ese plan maestro. O sea, ahorita en 2020 estaríamos en sedes de 5 pisos. Cundinamarca, profesor Ramiro, iba a ser terminada porque era de las que mejor estaban y tenían más condiciones para hacer campo, ¿sí? Pero digamos que yo creo que estas son decisiones que uno debería ir empujando a las direcciones territoriales y a la dirección nacional para que avance el programa y para que avance la calidad y la cobertura del programa. Entonces, esa sería como una quinta sugerencia fuerte que se está saliendo un poco de acá. Una sexta, que es la gestión, es que el programa tiene un gran problema y es que todo el mundo le mete la mano y nadie responde por él. Entonces es un programa, como todas las cosas de la SAT, digo yo que aquí hay un hipercentralismo en la dirección nacional. Entonces, acá ningún programa académico puede tomar una decisión por sí mismo, por criterios racionales y conveniencia, si no es porque el director dice que sí o dice que no. Y entonces uno lo que encuentra es que uno le pregunta, yo le pregunté a la decana, no, es que eso no dependía de nosotros, eso dependía del Consejo de Facultad. Y uno le pregunta a alguien del Consejo de Facultad, no, es que eso no dependía de nosotros, eso dependía del Comité de Dirección Nacional. Y uno pregunta al comité, eso depende de la dirección. Entonces, son programas donde nadie se responsabiliza por ellos. El director territorial no se responsabiliza. Los coordinadores tampoco, porque dicen es que en Bogotá me dicen, y en Bogotá dicen es que nosotros tampoco, porque nosotros recibimos, digamos, como las decisiones de la parte directiva. Entonces, una de las propuestas es que el programa debería funcionar como funciona un programa académico. Entonces, una propuesta es que en las sedes territoriales hubiera un director de programa, y no sé si director de programas, que maneje toda la parte académica y que realmente el director territorial se parece como al jefe de Estado
y que el director de programa fuera el jefe de gobierno, ¿sí? O sea, los programas, que tuviera toma de decisiones, que tuviera proximidad con los profesores, que pudiera coordinar a los coordinadores de TC y a los coordinadores de CETAP. Entonces, esa es como una propuesta. Lo otro es que realmente en las sedes territoriales no hay equipos fuertes para soportar los programas. Entonces, se ha reducido a quien ingresa las notas, a quien programa las clases y a quien hace los viáticos. Y realmente se necesita quien conceptualice lo pedagógico, quien haga seguimiento a lo académico, quien tenga el soporte investigativo y el soporte tecnológico. Entonces, esta parte creo que no se ha pensado y hay que fortalecer esto. Y hay un tema ahí paralelo, es que realmente esto tiene dos aristas. El perfil profesional de los coordinadores de CETAP, pues no hay perfil. Entonces, ellos creen, varios de ellos, lo que uno pudo ver, es que ellos creen que ser coordinador de CETAP es llevar a unos estudiantes al salón y ver que el profesor llegue a tiempo al salón y punto. Pero no están pensando en lo que pide el ministerio para el funcionamiento de los programas. Y tampoco hay unas pautas que le estén diciendo a ellos. Y cuando uno les pregunta cómo se seleccionó, pues llevaron la hoja de vida al alcalde o al director territorial. ¿Sí? Y la otra parte, pues creo que algunos la saben, cómo termina definiéndose eso. ¿Sí? Entonces, pero eso tiene otra parte que es cuánto es el pago de estos coordinadores. Entonces, hay unos que están pagos, los territoriales me parece que están muy mal pagos, y los de las CETAS me parece que están muy bien pagos para lo que hacen, que es abrir un salón el viernes, el sábado y el domingo. Entonces, yo creo que eso hay que pensarlo, y yo creo que estos puntos son como los que tenemos algunos datos para soportarlos de propuestas frente al programa en términos de gestión. Entonces, uno, la conformación de los equipos. Dos, el tema de cómo se dirige. Entonces, hablamos de unos directores de programa y yo creo que esta debería ser una apuesta. Yo esto lo comenté con el profesor Jairo Rincón, pero pues él no estuvo de acuerdo, pero yo sí sigo insistiendo en eso. Debería haber un decano para el programa, ¿sí? Para el programa que tiene casi el 80% de los estudiantes, que cada territorial maneja casi 800 a 1000 estudiantes, casi 100 profesores, ¿sí? Debería tener un decano para todo el programa, que esté pendiente de lo que pasa, que dé directrices académicas, que prepare seminarios, que esté peleando acá con las directivas por el programa. Un decano para el programa, ¿sí? Y yo creo que sería interesante decano para AP, un decano para posgrados y un decano para APT. Realmente, digamos que le falta direccionamiento estratégico al programa. Entonces, estas son como cosas que nosotros vamos a proponer en el informe, que tenemos soportados, digamos, datos o testimonios, digamos, entrevistas, y que creo que si todos estos elementos se llegan a cumplir en el corto, mediano y largo plazo, yo creo que el programa va a tener otro tipo de expresiones en relación con cómo funcionan sus estudiantes, cómo funcionan sus egresados y cómo funcionan sus profesores, que es como la parte que es el núcleo central del programa. Entonces, a eso es que el informe va a apuntar a que, digamos, las directivas, la comunidad académica, nos demos cuenta de esas inconsistencias que está teniendo el programa, ¿sí? Un programa que ha logrado cuidarse por unas lógicas que son extrañas, y es que todo el mundo quiere crecimiento y lo han mantenido justo con lo mínimo necesario para que puedan cubrirse los cupos que se abren, pero que no ha sido pensado. Y yo creo que los actores llamados a que esto se piense, aparte de los directivos, en este momento somos nosotros los que creo que deberíamos dar los insumos para que eso llegue a pasar. Entonces, profesores, eso era como lo que queríamos compartir de parte de este informe, que lo hemos tratado ya de madurar, y como decía al principio, nos faltan tal vez 2 o 3 dimensiones por finiquitar. Entonces, profesor Ramiro, ahora sí, con todo el gusto, la palabra. ¿Me escucha? Escuchamos, sí. ¿Me escucha?
Aló, ¿Tiene eco? aló, Está con eco, profesor. De pronto, o cuelga aló. teléfono, ¿Sí me escucha? sí lo escuchamos, pero se está escuchando con eco. Uy, eso es grave. Pero bueno, mire, yo creo que lo que usted está planteando en su inmensa mayoría tiene toda la razón. Pero yo creo que tenemos que ser realistas. Yo tengo menos tiempo que usted en la escuela, pero lo que yo he escuchado y visto en la escuela es que se prometen demasiadas cosas y realmente nunca cumplimos nada. Y entonces, por ejemplo, aquí en la territorial no pagamos un solo peso de arriendo en ninguna parte. No es que sea la maravilla en los salones que ocupan los ETAPs, pero tienen alguna, por lo menos unas condiciones mínimas. Pero hay una cosa que es bien importante, profesores, y es que estoy de acuerdo, aquí seguramente aguanta presencial, y es más, aguanta presencial diurno y nocturno, aquí en Fusagasugá. En ninguna otra parte de las sedes que hay donde están los ETAPs, no creo que aguanten más de lo que se está haciendo, que es una cohorte. Señor, No se está escuchando nada. Es que está desde celular. Listo, profesor, ahora sí, por favor. No, ella no puede hablar eso. Profesor, ¿qué pasó? se está escuchando con retorno y con eco. Por lo que tiene computador y... Pero ahí sí no sé por qué es que estamos por el teléfono, porque la señal de esta vaina no funcionó. Entonces, bueno, mejor dicho, le voy a decir lo último que tenía para advertir. Hay un centralismo total en la ESAP. Profesor, cierre el celular, por favor. No, pues si apago el celular no hay cómo conectarme, no hay... ¿Ahora sí nos escuchas? Es que hay dos que están abiertos y está con eco, profesor, entonces no se le está escuchando. Espérate a ver si fue que se autorreconectó al otro teléfono, el otro dispositivo. Hay un eco. Profesor, sí. ¿Ahora sí? Sigue Acaba de con- llegar el ingeniero de soporte. ¿Ahora sí mejor? se ¿Mejoró? sigue escuchando con eco. Entonces, si se puede desconectar uno, ¿El eco no es un muñeco boliviano? ¿El eco, un muñeco boliviano de la buena suerte? No, mire, profesor, si me logra escuchar algo, simplemente es con lo que tenía para terminarle, que esto tendrá que darse una discusión larga entre todos los personajes que han estado tratando este tema y que se han metido en esta evaluación. Y de hecho es necesario hacer saber que hay un centralismo tenaz y que todas las decisiones se toman en Bogotá y eso es absurdo. Aquí hasta una empanada se tiene que comprar en Bogotá. Eso es completamente absurdo. Aquí no hay personal de planta que atienda. ¿Aquí el teléfono lo expulsa? ¿de acá? Sí. ¿Qué hago aquí? Ahí dale clic. Y dale sí. Listo. Continúa. El problema es el teléfono. ¿Es el teléfono? Sí, de pronto puede tener una llamada o no está lo bien resuelto. Listo. Profesores, ¿se escucha? Profesores, Santander, copia. Santander. Profesor, por favor. Profesor Santiago, No se escucha nada. que está lleno de retorno esto.